Muchas gracias, Inma. En todos los congresos de SEISIDA siempre dejamos un apartado especial dedicado a la propia investigación que hace la sociedad desde hace muchos años, por lo menos desde que yo estoy en SEISIDA y formo parte de la sociedad. Siempre SEISIDA ha tenido ese ánimo por investigar y por hacer proyectos de investigación, fundamentalmente en terrenos de la salud y de la calidad de vida de las personas que viven con VIH. Y en este año no podía ser menos que no presentáramos algo a pesar de todos los retrasos que ha habido. Y para ello tenemos con nosotros a Miguel Ángel Bob-Bichman. Miguel Ángel es un excelente médico y además un excelente amigo de San Sebastián. Nos conocemos desde hace mucho y hace buena labor de investigación en el VIH y en las hepatitis, que ha sido también su terreno especial, ¿no? A Miguel Ángel va a presentar un trabajo que hemos hecho gracias a un proyecto colaborativo con él, que agradecemos su colaboración para el mismo. Es un trabajo que se titula Problemas de salud y otras necesidades no satisfechas relacionadas con el tratamiento antirretroviral para los que el tratamiento de acción prolongada puede ser de utilidad. Antes de que Miguel Ángel siga adelante, sí que quiero anunciaros que, dado los problemas que hemos tenido con las conexiones y que hemos hecho antes el descanso que hemos hecho, probablemente no, seguro que después no vamos a hacer el descanso y lo haremos todo seguido cuando acabe Miguel Ángel su presentación y las preguntas de después. Muchas gracias, Miguel Ángel, cuando quieras, adelante. Sí, bueno, decía que gracias, Juan Carlos, y que gracias a SEISIDA por la oportunidad que me da de presentar un trabajo que ha hecho la sociedad y que ha contado con el apoyo intelectual y material de VIP, sin el que no hubiera sido posible realizarlo, ¿no? Bueno, mirad, en este trabajo primero hay que tener en cuenta que el TAR ha logrado avances innegables en los últimos años, pero que el TAR tiene cierta complejidad y que abarca múltiples aspectos, desde la eficacia, la seguridad, las interacciones, la toxicidad, la aceptabilidad del paciente y especialmente la adherencia. Y que para diferentes personas hay diferentes necesidades, con lo cual tenemos que ir sin ninguna duda hacia una cada vez más individualización del tratamiento. En ese sentido, el disponer de nuevos fármacos y nuevas formulaciones pues es sin ninguna duda un avance. Y en este sentido, el estudio se centra en nuevos fármacos de acción prolongada y de administración parenteral, que al menos de forma potencial serían una ventaja para personas que tienen dificultad para utilizar la vía oral, para utilizar un fármaco diariamente y especialmente en situaciones de riesgo de transmisión. En ese sentido, el objetivo del estudio era identificar aquellas personas y situaciones que más se podían beneficiar de un TAR de acción prolongada y en este sentido definir las necesidades de las personas que mejor estarían cubiertas por esto, la opinión de personas infectadas por el VIH o que viven con el VIH y de clínicos que lo usan y determinar la proporción y características de los pacientes que más se podían beneficiar del mismo. En este sentido, perdón, a ver qué pasó la diapositiva. Ahí. Se hicieron 3 estudios, digamos, correlativos. Uno primero en el que se encuestó a 26 clínicos con amplia experiencia en el VIH sobre su opinión respecto a estos tratamientos. Un segundo estudio, una encuesta en 407 personas que vivían con VIH de las mismas cohortes de estos hospitales, de estos 11 hospitales de 6 comunidades autónomas que habéis visto. Y un tercer estudio de la prevalencia de aquellas condiciones médicas que podían interferir con la administración oral de antirretrovirales con una muestra de 1985 pacientes. Los médicos especialistas eran, como os decía, 26 colegas, digamos, con una edad media de 54 años, un 42% de ellos eran mujeres
y la experiencia profesional era amplia. En cuanto a sus cohortes, un 53% definían su orientación sexual como HSH y un 12% como homosexual lesbiana. En TAR estaba la inmensa mayoría de la gente, un 98%, y con carga viral indetectable el 95%. Respecto a las personas que viven con el VIH, eran 407 personas, hombres en un 79%, la edad media era de 48 años, se identificaban en cuanto a orientación sexual como homosexual, gay o lesbiana un 48%, provenían del oeste de Europa, o sea, nuestra región, como se decía antes, en las regiones de la OMS, en un 76%, vivía en soledad por múltiples motivos la mitad de ellos, de la población estudiada. Y respecto al tercer estudio, era una muestra aleatoria de 1985 historias de pacientes de 9 de estos 11 hospitales que habíamos comentado que participaban en el estudio. Juntando un poco todos los datos de estos tres estudios, tenemos dos fotos que mostrar. Una, la situación del TAR en estos momentos y toda una serie de aspectos que hemos comentado, y una segunda foto que es cómo se ve desde médicos y desde personas que viven con el VIH la disponibilidad de estos nuevos tratamientos de acción prolongada. Entonces, respecto a la foto de cuál es la situación del TAR en estos momentos, la razón fundamental para no haber iniciado un tratamiento antirretroviral, que era una minoría de pacientes, era un diagnóstico reciente y estaba previsto el comienzo en un plazo precoz. Para suspender el TAR era el abandono del autocuidado por parte del paciente por algún evento generalmente no relacionado con el VIH, y para no tener suprimida la carga viral eran fundamentalmente problemas de adherencia o de carga viral muy elevada y que todavía no se había negativizado. En todo caso, en todas las situaciones pesaba mucho la situación emocional, la preocupación por el estigma y las preocupaciones sobre tolerabilidad y toxicidad a largo plazo, que estaban íntimamente relacionados con los otros dos aspectos. Respecto a la adherencia, decir que los médicos en un 22% tenían la opinión de que sus pacientes tienen una adherencia subóptima al TAR, y un 68% de los pacientes reconocía que al menos había omitido una dosis de tratamiento. ¿Quién no lo ha hecho? Pero bueno, con todo decir que la adherencia subóptima estaba sobreestimada por los médicos respecto a los pacientes. Fijaros aquí, podéis ver en la muestra en verde clarito la opinión de los médicos y en oscuro la de los pacientes de estas cohortes, en la que los médicos sobreestimábamos el que los pacientes no tomaban el TAR a la hora adecuada o la omisión de la dosis, o no tomarlo en las condiciones adecuadas. Respecto a las razones de la adherencia inadecuada entre médicos y pacientes, podemos decir que los médicos tenían una estimación mayor de preocupación por parte de los pacientes respecto a problemas de confidencialidad o de interferencia del TAR con la vida cotidiana. Había una equiparación en cuanto a la preocupación entre clínicos y personas con VIH en los efectos de transmitir la infección o los efectos a largo plazo o no tener que tomar pastillas todos los días. Y las personas que vivían con VIH estimaban con mayor preocupación que sus clínicos la importancia de saltarse dosis y dejar de tener carga viral indetectable. En cuanto a las razones para tener una adherencia inadecuada, el estar lejos de casa, el tener algún olvido en cuanto a la vida cotidiana, o el tener situaciones sin privacidad, por parte de los clínicos se estimaba que interferían con mayor frecuencia en la toma adecuada de fármacos que por parte de los pacientes. ¿Cuáles eran las razones fundamentales para el cambio de TAR entre médicos y pacientes? Pues fundamentalmente reducir las toxicidades, la disponibilidad de nuevos tratamientos o la simplificación. Decir que más de la mitad de los pacientes habían cambiado el TAR más de 3 veces en su historia clínica, y un tercio de ellos lo había hecho en los últimos 6 meses, en una situación prácticamente marginal, en un 4% únicamente por desarrollo de comorbilidad. Es decir, las otras razones eran mucho más importantes. En cuanto a las condiciones médicas que pueden dificultar la toma oral, fijaros, en la primera barra, en las barritas azules, tenéis el estudio donde pesa la opinión de los clínicos, y en el tercero los datos de comorbilidad que habíamos encontrado en estas 1900 historias. Decir que las causas fundamentalmente relacionadas con la vía digestiva, malabsorción, disfagia o alteraciones gastrointestinales apenas sobrepasaban el 5% en algunos casos. Sin embargo, las alteraciones del sistema nervioso central o sobre todo de salud mental
llegaban al 9% y al 21%. Un 5% de los pacientes del segundo estudio referían que habían tenido gran dificultad para la ingesta oral y en el estudio 3 se veía que, a pesar de esto, hasta 2/3 de las personas, de las cohortes, referían alguna comorbilidad. En cuanto a los trastornos neurocognitivos, decir que la ansiedad y la depresión eran muy prevalentes, fijaros, 40% de ansiedad y 33% de depresión, y esto duplicaba prácticamente los casos diagnosticados, es decir, no estaba bien identificado. En cuanto a la confidencialidad, un 42% de las personas había ocultado su situación de VIH en los últimos 6 meses, un 13% no había contado a nadie que tenía el VIH, solamente la gente más cercana conocía su situación de VIH en un 58% y de forma todavía más seria, un poco por consecuencias para la propia persona, un 25% de sus médicos de familia no conocía su diagnóstico, al menos porque el paciente no se lo había comentado. En cuanto al impacto emocional de tomar medicamentos para el VIH, decir que el impacto es positivo en general, pero tampoco es muy positivo, no es para echar cohetes. Entonces, la experiencia emocional ligada a la toma de TAR en general pesa a las personas que lo están tomando, no menos de un 50% y en algunos casos más de un 60% en cuanto a esfuerzo emocional, y esto tiene que ver con tomar el TAR a diario, con que la persona se pueda saltar alguna dosis, con que se preocupan los efectos a largo plazo, por tener que pensar en las pastillas a diario y por tener que preocupación en cuanto al estigma de tomarlo en público y con esta frecuencia. Entonces, decir que, bueno, que el impacto emocional del tratamiento antirretroviral pesa y es importante. Ya respecto a la segunda foto que decíamos, que es un poco cómo ve clínicos y personas que tienen que tomar tratamiento antirretroviral las ventajas y los riesgos del tratamiento de acción prolongada, es decir, por parte de los clínicos, las ventajas que veían eran fundamentalmente disponer de alternativas para quien tiene dificultad para tomar el TAR por vía oral, también para aquellos que tienen una carga emocional negativa relacionada con el TAR, para cuando hay problemas de confidencialidad y además permite confirmar la adherencia especialmente cuando hay un estilo de vida con prácticas de riesgo de transmisión elevadas. En cuanto a los riesgos, era cuando hubiera un seguimiento deficitario la dificultad en recuperar las citas fallidas y la posibilidad de resistencias, ya que son fármacos de acción muy prolongada, si no se tomaba adecuadamente. Con todo, el porcentaje de pacientes que los médicos encuestados consideraban elegibles para tomar TAR de acción prolongada era de un tercio, era de un 33%. Respecto a las personas que viven con VIH, un 77%, era una encuesta que rellenaban ellos en una tablet, expresaron un interés elevado en probarlo o en someterse al mismo. Y en cuanto a las ventajas fundamentales eran una mayor facilidad para viajar, un menor riesgo de olvidar dosis o de fracaso y por tanto riesgo de transmisión, que la eficacia prolongada evitaba el tener que tomar pastillas todos los días y que podía ser una ayuda en situación de trastornos neurocognitivos, emocionales, consumo de drogas, etcétera, etcétera. Respecto a las inquietudes más frecuentes tenían que ver con el dolor por la administración parenteral y a lo que era un calendario estricto de visitas al hospital y tener que dar explicaciones respecto a estas visitas. En todo caso, sí que reconocía la mayoría de quienes habían tenido algún olvido reciente, preocupaciones sobre confidencialidad, necesidad de ocultar el TAR, por tanto, y carga emocional negativa, reconocían que la mayoría podría ayudarles estas combinaciones terapéuticas. En cuanto al interés en probar el TAR de acción prolongada, de forma significativa tenía que ver un menor interés con una situación laboral fuera del mercado laboral, con discapacidad o jubilación o desempleados sin opción de encontrar un trabajo en activo y, sin embargo, un mayor interés en cuanto a orientación sexual, las personas que se definían como homosexuales y también conllevar menor tiempo desde el diagnóstico de la infección por VIH, ser más joven, haber tenido menos cambios en el tratamiento antirretroviral o una mala experiencia asociada al tratamiento antirretroviral. Como conclusiones, podemos decir que
Los problemas de salud mental representan el grupo de trastorno más prevalente en esta población en la que el TAR actual no cubriría bien las necesidades y está claramente infradiagnosticado. Que otras condiciones médicas que podrían interferir en la toma oral tienen una prevalencia inferior al 10%. Sin embargo, el impacto que tienen en calidad de vida y esfuerzo para completar las terapias es muy significativo. Que el estigma y la confidencialidad muestran un gran impacto en el estrés por la toma del TAR. Por ello, cerca de la mitad de las personas que viven con VIH ocultan su tratamiento. Lo que más preocupa a las personas que viven con VIH es que la falta de adherencia repercuta en un aumento de la carga viral y el riesgo de transmisión de la infección. Los médicos estimaron que más de un tercio de sus pacientes serían elegibles para estos tratamientos de acción prolongada. Más de 3/4 de las personas que viven con VIH expresaron un alto interés en probarlo, con las mayores preocupaciones que tenían que ver con un calendario estricto de visitas y con las molestias relacionadas con la inyección. Y las personas con mayor interés en el TAR de acción prolongada eran jóvenes con opción homosexual, trabajadores en activo en búsqueda de empleo, los que habían experimentado menos cambios de TAR y los que tenían una peor experiencia emocional ligada al TAR. Y, en último lugar, querría agradecer especialmente a María José Fuster por su papel fundamental en la elaboración del estudio y su apoyo, incluida la actual presentación, a la Junta de Seisida, que sin duda han sido pues, mi mejor respaldo, y a todos los que han participado en el estudio. Creo que este es un estudio que aporta datos novedosos y complementarios a la foto que teníamos del TAR en las personas que viven con VIH en el momento actual y las opciones futuras. Gracias a todos. Muy bien, Miguel Ángel, muchas gracias por tu presentación. La verdad es que aporta datos y yo cuando he visto los resultados y vi los resultados, lo primero de todo que me sorprendió es qué poco sabemos los médicos de nuestros pacientes, qué mal les valoramos. Y luego una cosa que me ha llamado siempre la atención es el tema de que da la sensación que la gente más mayor, podemos decir que tiene más tiempo de tratamiento, con una infección de más largo tiempo y con más experiencia antirretroviral, parece que están más conformes con su tratamiento y preferirían, no es que preferirían, pero a lo mejor son menos proclives a hacer cambios y sin embargo la gente más joven que tiene, que trabaja, que tiene problemas probablemente de acudir al hospital para recibir la medicación, etcétera, probablemente son más proclives a recibir el tratamiento, ¿no?, de Lonactin, ¿no? Hay dos preguntas que se están planteando. Evidentemente, una no puede ser de otra manera, tiene que ver con el COVID. No, para eso estamos en este simposio, en esta reunión de COVID y VIH. Preguntan si el hecho de que vivamos ahora bajo la epidemia de VIH, con todo lo que supone de restricción de la movilidad, de la dificultad de ir a los hospitales y demás, eso podría ser una barrera para recibir tratamientos de Lonactin de administración parenteral. Yo me temo que sí, porque depende un poco también de la sobrecarga de nuestros sistemas sanitarios y de que tengamos los circuitos adecuados. En hospitales que están muy cargados, la verdad es que la atención de otras patologías que no son el coronavirus de moda se deterioran. De hecho, la relación con muchas personas que conocemos desde hace años ahora es fundamentalmente telefónica, cuando nos hemos acostumbrado a vernos cara a cara y creo que perdemos información y no sé, transferencia entre nosotros, ¿no? No creo que fuera imposible administrar el long acting a quien lo necesitara. Se podrían crear los circuitos, pero es verdad que todavía no los hemos creado y que en la situación actual, para meter innovaciones en nuestro sistema, vamos a tener resistencias en los sistemas de gerencia, ¿no? Pero bueno, todo es superable. No creo que sea un obstáculo insalvable, pero sin ninguna duda habría una dificultad, sí. Viendo un poco a la charla de antes de Asun de los 90 y especialmente centrándonos en el cuarto 90, ¿tú crees que los Lonactin de administración parenteral podrían aumentar fundamentalmente el cuarto 90 más que cualquiera de los otros, que esos probablemente dependen más de otras cosas, pero podría tener un impacto en la calidad de vida de las personas que viven con VIH?
Yo creo, como he comentado al principio, creo que tenemos que ir a un tratamiento cada vez más personalizado. Y para el subgrupo de personas que fuera un buen candidato para el no acting, sin ninguna duda sí. Creo que eso es lo que dice el estudio, tanto desde el punto de vista subjetivo de los pacientes como subjetivo de los médicos. Creo que sí, creo que sí. Pero sería para la gente que realmente se va a beneficiar de ese tratamiento. No, hoy día yo creo que no hay ningún tratamiento que pueda ser café para todos, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel. La verdad es que vamos un poquito mal con todos los problemas informáticos que hemos tenido y por lo tanto yo creo que dejamos aquí ya el turno de preguntas. Como os he comentado antes, debería haber ahora un descanso, pero por razones obvias vamos a evitarlo o ya lo hemos descansado antes y por lo tanto vamos a seguir con la presentación. Y por lo tanto yo creo que el siguiente turno es sobre las comunicaciones orales que se han presentado al Congreso.